Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Honda CR-V de cuarta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, es demasiado pronto para hablar de corrosión. Pero los propietarios del crossover japonés llevan mucho tiempo quejándose de que los LED de la luz de freno situada en la parte superior se queman. Este problema es especialmente típico de aquellos coches que se produjeron antes del rediseño. Después de 5 a 6 años de funcionamiento, uno o más sensores de estacionamiento suelen fallar. Los sensores originales no son baratos, por lo que incluso los propietarios adinerados de CR-V no dudan en utilizar análogos chinos, que pueden costar varias veces menos. Honda ha utilizado tradicionalmente plásticos bastante duros para el acabado interior, así que la aparición de grillos y crujidos es solo cuestión de tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que la calidad del montaje norteamericano no era la ideal. Sin embargo, los chirridos solo afectan la comodidad. Pero los infames Airbags Takata, que también se instalaron en el crossover japonés, afectan directamente la seguridad del conductor y de los pasajeros. Después de que se supo que las bolsas de aire Takata podían desplegarse espontáneamente, Honda inmediatamente emitió un retiro del mercado. Los propietarios de los CR-V vendidos desde el verano de 2013 hasta julio de 2015 debían acudir a los concesionarios. Si el vehículo seleccionado se produjo y vendió durante este periodo de tiempo, es mejor consultar con un concesionario Honda autorizado para ver si el problema de la bolsa de aire realmente se resolvió como parte del retiro. Los concesionarios oficiales Honda vendieron en nuestro país versiones del crossover con motores de 2,0 y 2,4 litros. En el mercado estadounidense todavía se vende una versión con un motor turboalimentado de 1,5 litros, pero los crossovers con tales unidades de potencia solo nos los traen los distribuidores grises. No existe una gran demanda para tal modificación. Nuestros entusiastas de los automóviles todavía se muestran escépticos ante los motores turbo de pequeño volumen. Es importante comprender que el 2.0 IVTEC de 150 caballos no es adecuado para una conducción activa. En condiciones urbanas, sus capacidades son suficientes, pero definitivamente no es necesario hablar de un exceso de caballos debajo del capó. En este sentido, el motor 2.4 IVTEC de 190 caballos de fuerza parece mucho más preferible. Por cierto, después del rediseño, el mismo motor comenzó a desarrollar 188 caballos de fuerza. Como parte de la actualización, los ingenieros de Honda modernizaron el grupo de pistones, la cámara de combustión y utilizaron inyección directa de combustible, lo que finalmente provocó una pérdida de 2 caballos de fuerza. Sin embargo, la diferencia de potencia se puede notar en el papel, pero no en el uso real. Ambos motores utilizan un mecanismo de sincronización de transmisión por cadena. En general, no hay quejas al respecto, pero en algunas copias CR-V la cadena ya se ha extendido hasta un kilometraje de 120-150.000 kilómetros. La situación es similar con el consumo de petróleo. Algunos propietarios del crossover japonés señalan que después de un recorrido de 100 a 120.000 kilómetros, su consumo aumenta a 0,5 litros cada 1000 kilómetros. Tras un examen más detenido del problema, resulta que los propios propietarios suelen ser los culpables de esto, porque utilizaron combustible de baja calidad y no observaron los intervalos de cambio de aceite, lo que provocó el sellado de los anillos. Se podría tolerar fácilmente un pequeño apetito por el aceite, pero el problema es que la CR-V no tiene un indicador de nivel bajo de aceite. Como resultado, su nivel deberá controlarse periódicamente. Todavía se producen casos en los que, debido a la falta de petróleo, los propietarios tuvieron que realizar reparaciones importantes del motor, aunque son muy raros. Por cierto, la propia Honda ha permitido oficialmente que el consumo de aceite esté dentro del rango de 1 litro cada 1000 kilómetros, protegiéndose así por completo de posibles reclamaciones de los propietarios de crossovers. El punto débil del motor de 2,4 litros son los engranajes de cambio de fase VTC del árbol de levas de admisión. Al arrancar el motor frío, pueden emitir un ruido desagradable. En esta ocasión, en 2014, la empresa japonesa incluso tuvo que emitir un boletín correspondiente, según el cual los distribuidores debían sustituir el engranaje antiguo por uno modernizado. Otra cosa es que todos los coches que necesitaban un cambio de marcha simplemente no llegaron a los concesionarios oficiales Honda. Muy raramente, los propietarios de un CR-V con motor 2.4 IVTEC encuentran astillas en las levas del árbol de levas de admisión. Un eje nuevo es caro, pero solo unos pocos propietarios tendrán que comprarlo. Una característica importante de ambas unidades de potencia es el ajuste mecánico de las holguras de válvulas. Se recomienda realizarlo cada 45.000 kilómetros. La caja de cambios manual de 6 velocidades solo está disponible en la versión con motor de 2 litros. Pero no merece la pena buscar esa combinación en nuestro mercado secundario.
Los crossovers con mecánica tenían una demanda muy limitada. Las opciones con transmisión automática de 5 velocidades son un asunto completamente diferente. Para un CR-V con motor de 2,4 litros, esta caja de cambios no tenía alternativa. Curiosamente, después del rediseño, en la versión con un motor más potente, la transmisión automática fue reemplazada por una CVT. Esta última, al igual que las otras dos cajas de cambios, tuvo un comportamiento muy bueno. Pero es importante comprender que el Honda CR-V de cuarta generación todavía se considera un modelo muy nuevo. La mayoría de los coches ni siquiera han logrado recorrer entre 180 y 200.000 kilómetros, por lo que algunos problemas relacionados con la edad probablemente aparecerán un poco más tarde. El intervalo estándar de cambio de aceite es de 60.000 kilómetros. Los propietarios de un Honda CR-V deberían olvidarse de conquistar terrenos todoterreno. El embrague se sobrecalienta muy rápidamente, después de lo cual el automóvil pasa inmediatamente a tener tracción en una sola rueda. Afortunadamente, los propietarios de CR-V no tienen prisa por entretenerse con paseos todoterreno, razón por la cual todavía no hay quejas sobre el sistema de tracción total. Con la excepción de los puntales estabilizadores y los casquillos, el punto más débil de la suspensión del crossover japonés pueden considerarse los resortes traseros. Por lo general, se hunden notablemente hacia la marca de 80-100.000 kilómetros. No tiene sentido retrasar la sustitución de muelles que han perdido su eficacia. Un intento de posponer gastos importantes resultará en una falta de alineación de las ruedas, después de lo cual el automóvil comenzará a comerse intensamente la superficie interna de los neumáticos. Además de los muelles, también se pueden sustituir los amortiguadores. Su vida útil rara vez supera los 100-120.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de palancas también tienen un recurso similar. Los cojinetes de las ruedas duran un poco más, entre 120 y 150.000 kilómetros. Al final resulta que entre 80 y 150.000 kilómetros la suspensión tendrá que ser reconstruida casi por completo. Al comprar un vehículo usado, definitivamente debes tener esto en cuenta, ya que los consumibles de suspensión del Honda CR-V son relativamente caros. Alrededor de los 80.000-100.000 kilómetros la cremallera de dirección empieza a golpear. La causa de los sonidos desagradables es la varilla de dirección derecha, que empieza a sonar cada vez más a medida que se desgasta el casquillo. En cuanto al sistema de frenos, los frenos traseros requerirán un mantenimiento preventivo periódico, ya que las pinzas son propensas a agriarse. Además, debes prestar atención al desgaste de las guías de la pinza delantera. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.